Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien, estudiantes de octavo año. Para el día de hoy vamos a hablar sobre el instrumento de medición sumativa, que es un ejercicio bastante importante por varias razones. Primero, porque tiene un valor del 20% de la nota. Y segundo, porque es también la manera en la que podemos reconocer los profesores cómo ha avanzado el aprendizaje desde que empezamos en febrero hasta acá. Entonces, tiene sus cositas de producción textual, que es algo que es un poco difícil en español en este proceso, pero vamos a trabajarlo a distancia y espero que lo podamos trabajar bien, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Rápidamente, yo espero que ya tengan en mano ese instrumento de medición sumativa. Si no, hoy lo subí al grupo de WhatsApp, ya estaba dentro de la página de Teams y también se entregó desde el lunes con los víveres en el colegio. Bien, bueno, primero que todo, yo sé que aquí dice fecha de entrega, no es que ustedes me lo entreguen el 12 de abril, estamos hoy 14, sino que yo lo entregué para que se entregara a ustedes el 12 de abril y que ustedes lo devuelvan esta fecha 21 de abril. La fecha del instrumento en físico es distinta a la fecha que aparece en la página de Teams. ¿Por qué? Porque en Teams yo les puedo dar un poquito más de tiempito para entregar, en físico no. Por varias razones. Primero, porque este año no hacemos exámenes, entonces la manera en que nosotros hacemos exámenes es mediante la elaboración de este instrumento, que como les digo, no es un examen, sino que es como un proyecto. Entonces, pues, al igual que cualquier examen, uno tiene el tiempo limitado, pues con esto tenemos el tiempo limitado, ustedes para realizar y nosotros para revisar. Entonces, pues, es de suma importancia que tengamos claro que esa fecha de entrega es, ¿verdad? Si ustedes pueden entregarla el lunes, ¿verdad? Preferiblemente el 19, pues muchísimo mejor, ojalá, ¿verdad? Esto sería lo ideal. ¿Por dónde se entrega? Mediante dos plataformas, una es en físico en el colegio y la otra es Teams, ¿de acuerdo? No estoy aceptando trabajos por WhatsApp ni por correo electrónico. Si tienen algún inconveniente para ingresar a Teams, me tienen que informar, pero no pueden entregarme el trabajo por WhatsApp y dar por un hecho que ya se revisó. No. Este año, como se les dijo a ustedes al principio, ha habido cambios en la política de trabajo. Entonces, parte de esos cambios está en que la plataforma oficial de trabajar es Teams. Entonces, en ese sentido, si lo van a enviar virtual, tiene que ser en esa plataforma, en la parte de tareas. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de esta estrategia tenemos que tener claro que los ejercicios ustedes los pueden hacer aquí en este documento, o pueden utilizar el cuaderno o pueden utilizar hojas rayadas, ¿verdad? El material que ustedes necesiten o les quede mejor. Si necesitan imprimir el material lo pueden imprimir, si no, no importa, pero la idea es que ustedes realicen cada una de las pautas del trabajo, ¿de acuerdo? Este trabajo, bueno, en realidad el tiempo aproximado son 80 minutos de trabajo, entonces para que tomen en cuenta, tomarse, no sé, una nochecita, un ratito que ustedes tengan solamente para elaborar este instrumento de medición sumativa. Siempre recomiendo que que cuando ustedes realicen el instrumento lo hagan en un lugar tranquilo, sin distracciones y con una buena iluminación. Es importante también saber que este trabajo es de carácter individual, es decir, que el resultado de este trabajo va a demostrar realmente si ustedes hicieron el trabajo solos o no lo hicieron. Que está lleno de errores, no importa. Yo prefiero que esté con errores, pero que sea de ustedes, a que ustedes lleguen y se metan en internet y copien y peguen y digan, este es mi trabajo. No, no cometan el error, muchísimo menos con lo que estamos viendo en esta estrategia, que son cuestiones muy básicas de escritura que yo realmente necesito ver en qué nivel están. Es súper importante. ¿Por qué? Porque es la manera de ver si usted efectivamente ha comprendido el tema que hemos venido trabajando, si además de comprender el tema logra
aplicar lo que hemos visto de gramática en la escritura y efectivamente ver cómo escriben ustedes. O sea, eso es lo más importante para mí, saber cómo escriben. Si escriben bien o escriben mal, no importa, pero lo más importante es cómo lo escriben. Porque si escriben bien, yo puedo ver como qué cuestiones pueden mejorar. Y si escriben mal, entonces con mucho más razón poder desde ya entrarle a ese problema que está ahí en la raíz y poder ir sacando todos esos problemas para que puedan mejorar en la habilidad de la escritura, que es muy importante, ¿de acuerdo? Sobre todo en miras de una prueba FARO en los próximos años. Entonces, con mucho más razón, es necesario que tengamos en cuenta esto que les estoy diciendo. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Alguna consulta? Bueno, supongo que el que calla otorga, ¿verdad? Entonces supongo que no hay dudas. Bien, los aprendizajes que se van a evaluar. Bueno, dice demostrar concordancia entre los elementos del grupo nominal y entre el núcleo de sujeto, expreso y desinencial y el verbo de la oración. Es decir, que cuando utilicemos los sustantivos con sus adjetivos, con sus artículos, coincidan, ¿de acuerdo? Y también que cuando veamos ese sustantivo en función de sujeto, coincida con el verbo, que es algo que ya habíamos estudiado, pero que todavía nos queda cierto rezago, entonces vamos a evaluar. Demostrar en la elaboración de textos, en este caso escrito, un léxico variado, preciso y con propiedad, es decir, que no sea reiterativo, que esté bien escrito, que sea claro, ¿verdad? Y muy comunicativo. ¿Qué me lleva al punto 3? Comunicarse atendiendo las diferencias contextuales entre el registro formal e informal, oral y escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están en una, por ejemplo, en un diálogo, que es lo que hay que hacer acá, elaborar un diálogo, poder tener claro, por ejemplo, cuáles son las cualidades que tiene digamos, esos personajes. Si es un personaje de edad, qué sé yo, joven y con un jefe, por ejemplo, utiliza un registro formal o informal, ¿verdad? Con ciertas características. Entonces, eso va a depender de acuerdo con los personajes que ustedes elijan para elaborar su diálogo. Y me lleva al punto 4 que dice detectar variedades léxicas, semánticas, fonéticas y morfológicas, ¿verdad? Lo que hemos visto de las variedades del español de Costa Rica, de las variantes que hay, de acuerdo con grupos etarios. Es decir, si yo tengo claro que los jóvenes tienen cierto léxico, cómo era que hablaban antes las personas, ¿verdad? Hace unos 40, 50, 100 años, hay diferencias, se habla igual que siempre, o cómo se habla, digamos, entre las personas de Valle Central y las personas de Guanacaste, hay diferencias o no las hay. Esa parte también es muy importante, ¿de acuerdo? Después, bueno, como ven, tiene un valor de 20%, pero vean que el puntaje, esto es muy importante. En un examen, si el porcentaje es 20, el puntaje tendría que ser 30, pero yo no estoy evaluando por la cantidad de ítems, sino que estoy evaluando por los aprendizajes de acuerdo con la tabla del nivel de desempeño, si es inicial, intermedio o avanzado. Entonces, esto hace que los puntos sean mínimos y por lo tanto, perder 1 o 2 puntos hace que el porcentaje se devalúe bastante. Yo les recomiendo por lo mismo leer claramente las instrucciones y tratar de, en la medida de lo posible, de elaborar esto con el mayor cuidado siguiendo cada una de las instrucciones. Por ejemplo, aquí empezamos. Entonces, la descripción de la estrategia es hacer un diálogo, escribir un diálogo donde se vean esas variedades de la lengua española, particularmente el español de Costa Rica. Ahora bien, si usted me dice, profe, es que yo tengo, por ejemplo, no sé, profe, es que yo tengo una tía nicaragüense y ella tiene ciertas palabras que son propias del léxico de Nicaragua. Podría hacerla como que está hablando mi tía y estoy hablando yo que vivo en Pavas. Eso está válido totalmente. Y estamos utilizando además, estamos enriqueciendo el trabajo con variantes de otras lenguas, de otros dialectos del español. Entonces ya vemos
una variedad de Costa Rica, una variedad de Nicaragua, entonces ahí podemos hacer algo bien bonito. Que no sé, profe, es que yo fui de viaje a México y estando allá yo vi que había ciertas diferencias. Puedo hacer un personaje mexicano hablando con un tico, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que yo les puse en la siguiente instrucción. Ahorita vamos a ver. Bien, entonces, primero lo que van a hacer es leer la información sobre el diálogo, que como ya les he dicho, es algo que es muy sencillo inicialmente, pero tenemos que reconocer cuáles son sus características lingüísticas, es decir, a la hora de escribir, ¿cómo lo voy a escribir? Bueno, hay dos tipos de formas en las que yo les propuse aquí para trabajar. Entonces, primero, tener claro que yo pongo el nombre del personaje, como ven acá. Voy a dejar de compartir para compartir la pizarra. Vamos a ver acá. Me van a disculpar, acá está. Aquí. Aquí yo les había puesto los ejemplos. Ok. Bueno, vean este ejemplo que está aquí. El diálogo tiene características. Bueno, primero, los personajes van a estar escritos con un color resaltado. Si se hace a mano, pues con un color diferente, por ejemplo. Luego aparece el punto y luego viene la raya, ¿verdad? Que esta raya no es el guión siempre es más chico, la raya es más larguita para tenerlo en cuenta. Y por supuesto tengo que tomar en cuenta además que si yo voy a utilizar, por ejemplo, comas, debo de saber que las comas se usan en enumeraciones o cuando son vocativos, por ejemplo, menciono el nombre de la persona y luego pongo la acción. Entonces, tontón, ver. Entonces, tontón, coma, ver. Tú estás loco, coma, hijo, ¿verdad? En ese tipo de casos se pone la coma. Recordar que, por ejemplo, si uso los puntos suspensivos es porque voy a dar una pausa. Si hay preguntas, no es solamente el signo de pregunta final, sino también el inicial. Igual que con los signos de exclamación, no solo se pone signo final, sino también el inicial. También recordar, ¿verdad? El uso de las tildes, el uso de mayúsculas, ¿verdad? Y la puntuación en general, ¿verdad? Para tomar en cuenta. Entonces, yo aquí les puse un pequeño ejemplo de un diálogo, fue en literatura, y también les puse un ejemplo cómo sería un diálogo coloquial, o sea, como el que más o menos esperaría que ustedes realicen. Bueno, puede ser poniendo el nombre del personaje, 2 puntos, y luego inicia con el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va en el texto? El tema que ustedes quieran hablar. Recuerden que es temática libre, o sea, siempre y cuando estos personajes utilicen las características específicas que yo les pedí. Vamos a ver, otra vez volvemos al instrumento de medición sumativa. Veamos. Entonces, tenemos el texto sobre las características del diálogo, ya el fragmento más amplio del Cartero del Rey, de la obra del Cartero del Rey, y luego aparece otras características, ¿verdad? Y este es un ejemplo de una obra narrativa en donde también aparece un ejemplo de diálogo. Después de eso, ahora sí, viene la ejecución propiamente del instrumento de medición sumativa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a redactar un diálogo de aproximadamente 200 palabras. No se preocupen al principio de contar las palabras. Preocúpense de hacer la historia, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que les recomiendo es que antes de hacer todo esto, elaboren, sigan un proceso de los 3 momentos de escritura, que es súper importante. Estos 3 momentos de escritura nos van a ayudar a organizar mejor las ideas, ¿de acuerdo? A mejorar las ideas que tenemos planteadas sobre este diálogo. Entonces, ¿qué hago yo en el diálogo? Bueno, vamos a tener 3 momentos. Vamos a llamar el primero planificación, el segundo se va a llamar textualización
y el tercero se va a llamar revisión. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es saber de qué voy a hablar. Entonces, ¿de qué van a hablar mis personajes? Entonces, organizar las ideas. Bueno, esto es para otra cosa, pero igual yo puedo plantear entonces, en este caso, vamos a ver. Se me ocurre que voy a plantear entonces, bueno, ¿de qué hablarán mis personajes? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quiénes son mis personajes? Y ahí les doy características. ¿De qué hablan mis personajes? ¿Quiénes son mis personajes? ¿Qué les ocurre a mis personajes? Ajá. ¿Qué tipo de palabras utilizarán mis personajes? Entonces ya más o menos yo, y voy tratando de ir respondiendo un poquito en esa parte de la lluvia de ideas. Entonces, yo aquí, ya yo tengo, digamos, perdón, ahí. Ya yo tengo, digamos, entonces, planteado de qué va a tratar esa organización de ideas. Entonces, yo voy a organizar mis ideas tomando en cuenta esto. Cuando ya yo tengo en cuenta esto, ahora sí, primero voy a hacer un borrador. ¿Qué es un borrador? Ok, mucho ojo con esto. El borrador, vamos a poner acá. En el caso de esto, el borrador es escribir el diálogo por primera vez. Profe, pero solo son, no es una vez, no, son por lo menos 2 veces. Escribir el diálogo por primera vez. En este usted se sienta y ahora sí empieza, bueno, ya fulanita, Meilencita y Sutanita, Meilencita, 2 puntos, hola, ¿cómo estás, Sutanita? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Sí, y va pasando la historia, termina. Ahora sí, ya terminé de copiarla, voy a revisar varios aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a revisar, por ejemplo, bueno, que ya está ese borrador, ¿verdad? Que ya lo elaboré, voy a cuidar la gramática, ¿verdad? Ver que, por ejemplo, los personajes, ¿verdad? Y lo que dicen tienen concordancia entre sustantivo y sus formas ancilares, que ya las conocemos, el artículo y el adjetivo, y también que haya concordancia entre ese sujeto que tiene sustantivo con el verbo, ¿verdad? O sea, que las oraciones tengan una buena organización, ver efectivamente que los personajes estén dándonos características adecuadas, etcétera. Reviso además, y esto va ya en el tercer proceso, en la revisión, en ese mismo guión, voy revisando cómo está la ortografía, ver la puntuación, de acuerdo con lo que acaba de decirme la profe, de los puntos los puntos suspensivos, los signos de puntuación, de interrogación y exclamación, ver, por ejemplo, la acentuación, que es muy importante, si estoy tildando adecuadamente, si estoy usando las mayúsculas apropiadamente, si el vocabulario es correcto, evitar, bueno, que se repitan mucho ciertas palabras, ¿verdad? Para evitar la pobreza léxica. Y luego revisar que lo que yo estoy diciendo tenga una introducción, un desarrollo y la conclusión, y que se evidencie cuál es la idea principal, ¿verdad? Y que obviamente tenga, ¿cómo es que se llama? Tenga claro los elementos que me pide la profe. ¿Cuáles son esos elementos? Ahora sí, entremos a esos elementos. Los elementos que tienen que ser es lo siguiente. Bueno, van a ser 2 personajes los que vamos a inventar. Vamos a tener un texto de aproximadamente unos 20 renglones o 200 palabras aproximadamente. ¿De qué tema van a hablar estos personajes? Cualquier tema de interés. Ustedes escogen el tema que vayan a hablar. Eso sí, evitar que atente contra cualquier persona, ¿verdad? O sea, que no sean irrespetuosos de ninguna manera, para que lo tengamos en cuenta. Bien, luego, algo importante, ¿verdad? Es tener claro que tiene que mostrar
algún punto de zona dialectal, ya sea Valle Central, de la zona marítima, de la zona rural, etcétera. Vamos a ver, denme un segundito acá. Voy a... Ok. Bien. Entonces, la idea entonces es que en ese diálogo haya una persona de Valle Central y otra de zona rural. Como ya les dije, pueden incluso, si ustedes quisieran, utilizar un personaje fuera de país, ¿verdad? Que profe, que yo conozco una persona de Nicaragua, una persona de Venezuela, una de Colombia, no sé, yo quiero que hable un tico con, ok, pueden hacer eso, no hay ningún problema, siempre y cuando respeten estas cuestiones. Bueno, por ejemplo, que el diálogo que ustedes utilicen incluya al menos 10 costarriqueñismos. ¿Qué eran costarriqueñismos? Palabras propias de Costa Rica, ¿verdad? O frases propias de Costa Rica. Y siguiendo los 3 momentos de escritura. ¿Cuáles son esos 3 momentos? Los que acabamos de ver en la pizarra. Planificación, textualización y revisión. Es decir, ustedes me tienen que entregar esa lluvia de ideas de las preguntas que se hicieron, tienen que mostrarme que escribieron un primer diálogo, lo corrigieron, lo tacharon, le cambiaron, le pusieron y luego ya pasaron en limpio el diálogo como querían que quedara. Tengo que ver ese proceso. No me entreguen solo el diálogo bonito, porque si no estamos entonces perdiendo lo que más le interesa a la profe. ¿Qué es lo que más le interesa a la profe? Ver cómo llegaron a ese diálogo bonito, cuál fue el proceso que ustedes siguieron para que ese diálogo fuera el que es. ¿De acuerdo? Esa parte es vital. Por favor, vean que estoy recalcándolo muchísimo por lo mismo, porque el año pasado en el instrumento de evaluación que ustedes tenían, solo me entregaron el resultado, no el proceso. Y el proceso era bastante importante. Y entonces, digamos, de una nota de 45%, perdían 30% por no seguir la instrucción de mostrarme ese proceso. Vean que incluso yo les estoy asignando un cuadro donde ustedes pueden plantear esas preguntas que acabamos de hacer, donde usted pone ahí personajes, menganito, sutanito, menganito tiene 10 años, sutanita tiene 40, menganito es de Playa del Coco y sutanita es de San José, ¿verdad? Van a hablar sobre cómo hacer una receta de Guanacaste, cómo hacer pescado frito. Y en esa conversación del pescado frito van pasando cosas, entonces usted va anotando como qué cosas pueden pasar, qué palabras puede utilizar, hace toda una lluvia de ideas de lo que usted quiere exponer en el diálogo. Y luego, ahora sí, aquí, en este pedazo que dice espacio de borrador, usted va a escribir su diálogo. Mailing. 2 puntos. Todo bien, ¿verdad? Obviamente aquí está como un poquito, vamos a ver. Bueno, yo estoy poniéndoles aquí un ejemplo, pero ya les pongo el ejemplo más bonito. Ahí está. Meili, ¿todo bien? Lucía. Pues ahí vamos. ¿Verdad? Ya era vos. ¿Verdad? Entonces ya ahí yo estoy mostrando alguna característica lingüística de este personaje de acá. Puedo resaltarlo, como dije, incluso resaltarlo con colores, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo ir aquí y cambiarle el color a cambiarle el color a y mostrarlos con colores distintos para saber que son 2 personajes distintos. Y voy construyendo el texto, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer eso, escriben su, ¿cómo se llama? Su borrador. Cuando terminan el borrador, revisan a ver si hay algún error, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos que yo lo imprimí y aquí encontré que faltaba algo. Entonces, yo lo que hago es, no sé, ponérselo tal vez así y con otro color para que la profe vea que yo efectivamente estaba preocupado por la corrección
que tenía que tener. Entonces ya yo sé, aquí ya yo como profesora veo, ¿verdad? Si había algún error, pues ahí va. Entonces aquí, por ejemplo, si ahí había error, lo tacho y pongo la palabra correcta, ¿verdad? Igual, para enseñarle a la profe que yo me equivoqué, le marco aquí que ya yo hice la corrección. Entonces, ya enseñándome esto, ya yo sé que en el borrado ustedes están corrigiendo, que está todo bien. Cuando ya terminan de hacer ese diálogo, cuando ya lo corrigen, ahora sí, ya estamos claros, sí. Voy a pasarlo en limpio y bonito en esta tercera parte para que la profesora lo lea como tiene que ser correctamente. ¿Esos 3 procesos se evalúan? Sí. Aquí, en esta parte de acá, en esta parte de acá, en estas partes de acá. Así que, por favor, tomen en cuenta lo que les estoy pidiendo, ¿verdad? Escribir el diálogo, pero con mucho cuidado, con mucha calma. Ahora sí, eso sería con respecto al instrumento de medición sumativa, que les recuerdo, fecha de entrega 21/4, como fecha límite de entrega en físico. En virtual tienen creo que fecha el 22, pero igual se tiene que entregar en esa fecha. Si es posterior, solamente tiene que mediar una justificación médica. ¿Por qué? Porque yo tengo solamente 2 semanas para revisar. No me puedo darles el chance de te voy a dar tiempo, te voy a dar más tiempo, no se puede. Es muy valioso el tema del tiempo, ¿de acuerdo? No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene alguna duda. ¿Alguna consulta? Yo no, profe. ¿Estamos claros entonces? Yo tampoco, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias.